Hoy queremos continuar en la carta a Primera de Juan. Estamos en el capítulo 4 y estamos viniendo en secuencia en esta carta que ha sido como la carta de un abuelo sabio que ya ha vivido mucho, que ya le falta poco para irse de este mundo y está dando ahora consejos apostólicos, consejos bíblicos, apostólicos, porque él era apóstol. No hablo de otro tipo de apostolado, sino del apóstol real. Esto es un apóstol, el apóstol Juan, y por tanto nosotros necesitamos escuchar, aprender, digerir y meditar cada palabra, cada frase de su palabra para poder sacar el jugo mayor a su palabra. Así que sin más, quiero que se pongan de pie esta tarde para juntos orar y leer esta porción de la palabra que está en Primera de Juan 4, versos del 1 al 6. Primera de Juan 4, versos del 1 al 6, y todos con su Biblia en sus manos leemos en esta tarde. Queremos que todos puedan leer el pasaje de forma no unísona, pues sabemos que tenemos varias versiones, pero quiero que leas conmigo cada versículo de este texto tan importante del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oramos esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos humillamos en esta tarde y te rogamos que de tu presencia, Señor, de tu conocimiento y de tu almacén de gracia venga iluminación a nuestras vidas en esta tarde, para comprender, para ser edificados, confrontados, iluminados, Señor, con la revelación de tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios, que nos hables, Señor, que si alguien ha llegado acá estresado, ha llegado acá, Señor, preocupado, afanado o desanimado, Señor, te pedimos que esta palabra sea medicina para su vida, Señor. Te pedimos, Dios, que si alguien ha llegado acá a pronto de tomar una decisión errónea, una decisión mala contra ti, Señor, contra tu propósito en su vida, en esta tarde, Señor, tu palabra le haga cambiar de parecer y sea en esta tarde tocado por tu espíritu, y por tanto su mente sea renovada para que tome sabias decisiones. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra, Señor. Amén y amén. Hermano, ¿puedo sentarse esta tarde? Damos gracias a Dios por estar una vez más reunidos acá. El verano se está yendo y es increíble que ya la escuela va a comenzar. Ya ahorita los niños para la escuela, conduciendo con este tráfico tan bendecido que tenemos en el sudoeste de la Florida, y comienza todo y es un no parar hasta diciembre. Ya cuando te montas ahora en agosto 11, 12, 13, del día que su escuela comience, es no parar hasta Thanksgiving, bueno, más o menos es un no parar. Así que así hemos estado en esta serie, sin parar, sin break y sin descanso. En Primera de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 ahora,
hemos estado caminando en la misma línea. Juan está ahora haciendo una pausa a la comunión y al amor entre los hermanos, que fue lo que vimos, recuerda, el pasado domingo. Vimos que amar, ¿qué cosa era? Amar es de Dios, el amor es de Dios. Y vimos que Juan está diciendo, no hablen más de palabras ni de palabrerías, valga la redundancia. Juan está diciendo, eso no es amor, eso es pura filosofía. Juan está diciendo, amar ¿de qué? De hechos y de verdad. Amar de hechos y de verdad. Estuvimos viendo, les estuve trayendo todo, cómo podía desempacar este texto en una sociedad tan ocupada en la que estamos en estos tiempos, una ciudad tan convulsa, en la agenda siempre hay algo que hacer. Y cómo podemos, no es imposible, un día vamos a estarlo viendo, pero sepa que la iglesia, los judíos estaban bajo 4 tipos de taxes diferentes. Ellos pagaban más taxes que nosotros, por si no lo sabías. Ajá, ay Dios mío, así mismo. Ellos pagaban 4, un día vamos a hablar un poco más sobre eso, para que usted vea la presión en la que estaban los judíos en aquel tiempo, y el odio que le tenían por tanto a los cobradores de impuestos. Así que a veces decimos no, porque son tiempos diferentes. Sí, es cierto que estamos en tiempos sin precedentes, donde a lo justo y a lo que tiene sentido hoy ya se le llama arcaico o se le llama anticuado y muchas cosas que sabemos, pero la iglesia en estos tiempos, hermanos, no estaban viviendo en un tiempo de relajamiento ni en un tiempo tan fácil como a veces se piensa. Por eso las palabras de la palabra hay que repetirlas. No hace falta nada más nuevo, es repetir lo mismo, porque todo está aquí. Lo más nuevo que podemos decir es lo más viejo que se dijo. Porque si de lo más viejo que se dijo, aún tú y yo continuamos todavía caminando como bebé, ¿qué más nuevo quieres escuchar? El libro de Hebreos, que es uno de los libros más interesantes, que a veces uno se pierde con la historia de Melquisedec, ¿verdad? Del pasaje de Melquisedec, de sin padre, sin historia, es un tipo de Cristo, y tantas cosas que hay en Hebreos. El mismo escritor de Hebreos dice, tuve que darles de comer papas, porque si les daba carne no iban a entender. Así que Hebreos realmente no es tan complicado, es alimento básico, y decimos que es complicado. Así que ¿qué tal si Dios comienza a hablarnos de sus misterios? No lo vamos a entender. Si el ABC de amar a tu prójimo como a ti mismo aún no lo hacemos, ¿qué más profundo quieres que eso? ¿Qué más profundo? Si ya en eso tenemos que evaluarnos constantemente. Ahora Juan hace una pausa a la comunión entre los hermanos y se dirige a algo específico. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Le he puesto a esta predicación, no digas sí a todo. Y es bien intencional. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos que estar listos para juzgar todo lo que podemos, lo que escuchamos, lo que leemos, y ser, hermanos, más autocríticos, más críticos con lo de afuera y autocríticos también con todo lo que se nos da a escuchar, a leer y a consumir. Por tanto, el creyente no puede decirle sí a todo. De hecho, la palabra amén significa así es. Por eso aquí les educamos a que diga más cuando estamos hablando de la palabra amén, hermano. ¿Qué significa? ¿Sabían qué significaba amén? ¿Qué significa amén? Así es, así sea. Amén, así sea. No es una palabra que sin significado o sin ningún tipo de implicación. Sí tiene, es una afirmación, ¿verdad? Y la Biblia, Apocalipsis, termina con ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Así que tú y yo como creyentes tenemos que ser más críticos con lo que dejamos entrar a nuestras vidas. Y Juan nos da 2 consejos acá que nos van a ayudar en esta tarde
a cómo tú y yo poder ser más selectivos bíblicamente a la hora de escuchar, recibir o consumir las cosas que estamos expuestos en este mundo. Lo primero que Juan dice es: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo primero que nos da Juan a entender es: ya esto es algo que está pasando hace 2000 años atrás. Note que él no pone una fecha futura, note que él no dice en los últimos tiempos. Ya en este tiempo había falsos profetas. Y yo sé que muchas veces cuando leemos: amado, no creáis a todo espíritu, la verdad, los que vienen de una práctica de espiritismo o santería o que ha estado expuesto a ese mundo, como en el caso de su servidor, uno piensa enseguida que está hablando aquí de gentes endemoniadas. Pero lo que está hablando el apóstol Juan es todo pensamiento o toda filosofía o todo mensaje que venga a su vida. Dice: no creáis todo, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y los profetas, ¿qué es lo que hacen? Los falsos profetas comparten un mensaje, ellos comparten un anuncio, un mensaje. Usted sabe, hoy en día la religión, una de las más grandes, o aún está, creo que es de las más grandes, el Islam, y todos saben la historia. En el año 310 o 350 años después de Cristo, un joven, ¿verdad?, dice que tuvo una aparición donde el ángel Gabriel se le apareció y le dio las últimas instrucciones que serían dadas al último hombre en la tierra. Ese fue Mahoma. Y él dice que Gabriel le dio las últimas leyes que a más nadie se las daría, sino que el penúltimo había sido Jesús y él sería el último. Alguien viene a su vida ahora a decirle eso y usted lo va enseguida a tildar por falso profeta o alguien que tiene que tomar algunos medicamentos. Usted no va a creerlo. Bueno, en el año 320 muchos creyeron, hasta el día de hoy, que todo aquel que practica el Islam ha creído de cierta forma, ha creído parcial o completamente esta teoría de este falso profeta. Entonces, para lo que usted parece algo realmente imposible de creer, ya hay millones que han dado su vida aún por eso. Así que nunca menosprecie una falsa doctrina, porque puede engañar y arrastrar a millones. Asimismo, los mormones tienen a su profeta José Smith. No sé cuántos han sabido de los mormones. Utah está lleno de muchos de ellos, y hay muchas Biblias que tienen sus enseñanzas, pero detrás de José Smith hay una falsificación, hay una mentira, porque su espíritu aparece a los que practican esta religión, y Jesús es uno más. Pero Joseph Smith es su profeta, y aún ellos creen que tiene apariciones para aquellos que han crecido en esta religión de los mormones y que están a niveles por encima de los demás. O sea, tantas cosas que uno dice es imposible que ocurra, le digo que sí está ocurriendo. Y muchos, millones, no 15 o 20, millones han creído. Juan nos dice en el versículo 2: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y concluye ahora Juan diciendo: y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Ahora, ¿qué tú y yo podemos hacer? Bueno, hay un pasaje que quiero traer hoy a atención, que está en 2 Corintios 10, versos 3 y 4. Quiero que lo veamos esta tarde.
Segunda de Corintios 10, versos 3 y 4 en esta tarde. Y se vale decir amén, hermano, amén. Se va a decir amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se vale, se vale. Segunda de Corintios 10, versos 3 y 4. Amén. El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Saben que la segunda carta de Corintios, Pablo está defendiendo de todas las calumnias que se le acusaba en la iglesia de Corinto, todas las malas interpretaciones e ingratitud que había para con el apóstol Pablo en Corinto, y él está hablando sobre cómo tú y yo podemos luchar y guerrear espiritualmente en este mundo. Dice en el verso 3: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note que el apóstol Pablo está conversando algo con los corintios. Les está diciendo que él prefiere a veces escribirle las cartas porque él es más recio con las cartas que en persona. Él les está diciendo: escuchen, yo sé que ustedes a veces piensan que yo soy más suave cuando estoy en persona, que mis cartas son más recias, más duras, los amonesto más, ¿ok? Todo eso es verdad. Él le está diciendo, y en medio de eso le suelta un principio. Qué tremendo, ¿verdad? Un principio espiritual. Y este es el principio espiritual que Pablo usa en medio de una conversación a los corintios. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Juan en 1:4 nos está hablando de un conflicto bélico espiritual. Juan está hablando de una guerra espiritual, porque uno nos está diciendo: no diga sí a todo. Lo segundo que dice es probarlo todo. O sea, no es probar para ver. Este mundo, el concepto es prueba todo y te quedas con lo que te convenga. Bueno, eso es algo que no es de Dios, a menos que estés en una mesa de buffet. Y aún así, cuidado, porque te puedes confundir si estás en la parte asiática con una cosita verde que parece guacamole, y te puedes arrepentir por el resto de tu vida, porque no es guacamole, es wasabi. Así que aún cuidado con probar todo en las mesas de buffet. Así que Juan no está haciendo círculos, está haciendo una línea. Y está diciendo: no digas sí a todo, probadlo todo. Y aquello que confiese que Jesús vino en carne, aquello que confiese que Jesús, siendo Dios, descendió y vivió entre pecadores y murió por nosotros, aquello que respalde ese mensaje del Evangelio, a eso dice sí. Aquello que respalde ese concepto bíblico del Evangelio, cree. Pero aquellos que dicen que aún Jesús no ha venido, aquellos que están esperando aún que Jesús llegue, dice: ten mucho cuidado. O aquellos que digan que hubo otro mensaje después de Jesús que hay que seguirle, también dice: ten mucho cuidado. Todo terminó en Jesús. En la cruz dijo: consumado es. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Dice: consumado es, perfeccionado es, completado es. Ni una tilde, ni más nada que hacer. Todo comienza ahora y terminó ahora. Así que Juan nos está dando una alerta, hermanos, de que estamos en una guerra. Ahora, ¿qué guerra? ¿Qué guerra? Yo sé que a veces
hemos crecido y a veces hay prácticas de reprenderlo todo y cosas que hemos estado expuestos en lugares, pero realmente hay cosas que tenemos que seguir renovando y perfeccionando. Pablo nos da acá la clave para una guerra espiritual efectiva. Y quiero que nos fijemos en dos palabras específicas en esta tarde. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versos del 3 al 5. Aunque andamos en la carne, ¿cuántos aquí andan a 3 pies de altura volando, flotando? Nadie. Aquí y yo estamos chocando con los mismos problemas. Y rebasamos un problema, un área y volvemos a caer. Y rebasamos otra área y en un mes y te dice voy a leerme la Biblia entera ahora. Cuando llegas a Números o Levíticos, ahí te desanimaste, saltaste a los Salmos, que es lo más fácil, lo más apetecible, ¿verdad? Y se rompí de nuevo mi práctica y vuelves de nuevo y dices no voy a murmurar más, y de repente vuelves a murmurar y Señor, y Juan Pablo dice estamos en la carne, pero lo que no podemos hacer es militar con las armas de la carne. Y entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda actividad. Ahora, vamos a desempacar un poco este versículo 4 y 5, porque dice destrucción de fortalezas. Bueno, cuando leemos, si leemos rápido así, vamos a pensar quizás en muchas cosas. No voy a especular en lo que puedas estar pensando cuando leemos destrucción de fortalezas. Pensamos quizás en puertas que están cerradas y Dios de repente las abre, cosas así. Pero Pablo no se refiere a nada de eso. Veamos la palabra fortaleza. Interesante que esta palabra en su griego significa prisión. Significa un estado de tú estás detenido, estás preso. Tú estás en una fortaleza, un castillo, pero no como rey ni príncipe, tú estás como caudillo. Es la palabra griega que usa Pablo acá. Una palabra para decir destrucción, escuche, de prisiones. Destrucción de caudillos. Eso es lo primero. Y lo segundo, dice después, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. En el verso 5 vemos la explicación de para qué son las armas que Dios nos ha dado. Ahora, la palabra destrucción de conceptos es la palabra logismos o logismo también. La pregunta que tenemos que hacernos si queremos ser bíblicos y no superficiales al leer este texto es ¿qué son las fortalezas? ¿Qué son los argumentos? La palabra conceptos que dice en el versículo 5, derribando todo concepto o argumento, quizá dice en su versión, lea usted en su Biblia conmigo esta tarde, dice, esa palabra se está refiriendo a razonamientos, ideas, ideologías, teorías, puntos de vista, sistemas de creencias, especulaciones, hay una versión que dice especulaciones, o imaginaciones. Note para cuántas cosas la palabra de Dios llega para colapsar y derribar y que a veces no pensamos que tiene que ver con esto. Pablo dice, esta palabra, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, llega para derribar todo argumento. ¿Por qué, hermanos? Porque el sistema de creencias o ideologías o puntos de vista del mundo se convierten en sus prisiones. Tengo esa frase ahí, si puedes ponerla. El sistema de creencias o ideologías o puntos de vista de este mundo se convierten en ¿qué? En sus prisiones, en sus fortalezas y eventualmente en sus tumbas. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en los Proverbios que dice que
el hombre, tal cual piensa el hombre, así actúa. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Porque, y es ahí donde Dios quiere renovar tu mente. La mayor fortaleza, el mayor combate que tú y yo tenemos, hermanos, está en nuestra mente. Ahora, tú dirás, ¿por qué? Bueno, es que el Satanás es el padre de mentira. Él es la cátedra de la mentira. Él es el arquitecto y diseñador y constructor del engaño. Yo sé que a veces pensamos que el pecado que hacemos, ¿verdad? Si leemos Primera de Corintios 15, si leemos Gálatas también podemos leer donde el pasaje que dice que todo aquel que manifiesta son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:19, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hace falta que el diablo esté mucho detrás de estas cosas, porque de eso se encarga la carne. ¿Estamos todos acá? La carne se encarga de eso. Tenemos tres enemigos, eso usted lo sabe, los que llevan años. ¿Quiénes son? Nuestra carne primeramente, el diablo en segundo, ¿verdad? Y el mundo. Ahora, Pablo no está aquí mencionando ninguna de las cosas que listó en Gálatas 5:19, sino que se está refiriendo a decir, las armas que Dios nos ha dado es para derribar exitosamente, colapsar exitosamente, ¿qué cosa? Una vez más lo repito: sistemas de creencias, opiniones personales, puntos de vista del mundo, razonamientos, filosofías. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Que luchan contra el conocimiento de Dios. Entonces, Dios nos ha abastecido con un arsenal, hermanos, para tú y yo vencer y, ¿sabes qué? Permanecer hasta el final. Yo sé que hay momentos que has tenido batallas duras. Yo sé que hay momentos que hemos, como aquella canción antigua que la cantaba alguien que en aquel momento estaba mejor que ahora, pero bueno, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Habla la historia de un soldado que está agotado, un soldado que está cansado, que ha caminado, está vivo, pero tiene heridas. Su escudo tiene bends de haber sido golpeado por flechas, por balas, pero está caminando. Yo sé que hay momentos que en la vida cristiana, al parecer, todo está colapsado. Has orado, has pedido al Señor y todo continúa igual, no hay respuestas. Bueno, primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa, y dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío y el pecador? Yo sé que hay momentos que la batalla se pone tensa, pero te quiero dar una buena noticia en esta hora. Sencillamente permanece, persevera en Él. Aunque caigas, persevera en Él. Y si caigas, Él te va a levantar una vez más. Persevera en Él. Pero no te despegues, no te desconectes, persevera en Él. Porque hay promesa para los que perseveran, no para los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo está diciendo a los corintios: escuchen, yo no voy a enfocarme en todo lo que ustedes están diciendo sobre mí. Ese no es mi enfoque. Pero si no, quiero que sepan algo. Él está luchando contra pensamientos que ellos tienen sobre Él. Y Él está diciendo: les voy a dar una clave. Ustedes pueden vencer exitosamente sus pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios.
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Hermanos, podemos engañar con los pensamientos a sus cónyuges, a sus familiares, pero lo que nunca te puedes creer ni imaginarte es que podrás engañar, o que podremos engañar a Dios con lo que pensamos. El Padre conoce nuestra intimidad y el Padre recompensa y bendice. El Padre no se impresiona por las obras que tú y yo hacemos. Dios no está impresionado por las cosas que hacemos de afuera. Dios está impresionado con corazones que están desde el momento, desde donde nadie le ve, donde Él es Rey. Ahí donde no te ven y Él es Rey. Afuera donde todos te ven. Él está al control y Él nos mira en todo momento. Por tanto, hermanos, ¿cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado la oración. Dios nos ha dado el congregarnos los hermanos unos con otros. Dios nos ha dado la alabanza y la adoración. Dios nos ha dado el orar y orar. Dios nos ha dado la reflexión y la meditación. Una vez hicimos una serie sobre las disciplinas espirituales. Una de ellas es el silencio. A veces Dios quiere que te quedes solamente ahí en silencio ante Él. Y Él te va a edificar y te va a hablar. Satanás es el padre y la cátedra de las mentiras. Hermanos, si nosotros caminando en el Señor, teniendo intimidad con Él, leyendo la palabra con regularidad, caemos en las trampas del enemigo, ¿qué quedará para los que están en este mundo que con palabras que persuaden dan una imagen de piedad y humildad? Para nadie es secreto que la frase, una de las más comunes, es: yo no le hago daño a nadie, yo lo mío es trabajar. Bueno, aquí nadie está dando daño a nadie. El problema es que estás insultando a Dios con solamente no reconocer que Él es el Hijo y que Él es el Salvador, y arrepentirte de todos tus pecados. Eso es suficiente. Esos son conceptos que están en este mundo. Conceptos que batallan contra Dios. Conceptos que son sistemas de creencias que Pablo dice son prisiones, son fortalezas. ¿Cuántos acá tienen hábitos que ya se me quiero quitar? Porque son fortalezas en la mente que es difícil cambiar eso. Son ya fortalezas que tienen un concreto, no son ni de estuco ni de madera, es puro concreto que está ya en ti y tú dices: oye, yo no puedo romper esto, es algo que está impregnado en mí. Pablo dice que aún eso es quebrantable en el Señor. Hay esperanza para cambiar en el Señor. Hay esperanza para cambiar en el Señor. Pero en el Señor, amén, hay esperanza para cambiar en el Señor. Y dice después, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra todo lo que huela a Dios, sería lo que sea anti Dios o anticristo, como Juan nos señala después. Así que 6 palabras clave en este versículo. Nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Fortalezas. Vimos que fortaleza es como prisiones, un caudillo, ¿verdad? Donde la gente donde venimos del mundo con ese caudillo impregnado en nuestra mente, y por eso es que a veces vemos actitudes, reacciones, porque también eso es lo otro. Dice la palabra que las maldiciones llegarán hasta la 3ª, 4ª generación. Hay cosas que los hijos de los hijos hacen, pero lo hacían lo mismo sus abuelos. Sus abuelos hacían las mismas prácticas. Entonces tú ves que hay algo que está en el gen, porque el pecado está ahí de generación en generación.
Y tú ves a veces actitudes o conductas que tú dices, pero ¿y esto tan raro? Las familias que adoptan niños saben que tienes que enfrentarte a una caja de sorpresas. Tú puedes educar, puedes instruir. Tengo amistades, pastores que han adoptado y ellos adoptan con la seguridad, esta seguridad de amar, amar y amar. De ahí para allá, ellos saben que están expuestos a cualquier reacción. Otros adoptan con una expectativa muy alta y les ha salido bien. Pero los más sabios que he visto adoptan con la expectativa de amar y dar mucho amor y educación. Pero saben que eventualmente podría tomar otro camino el niño o la niña que adopta. ¿Verdad? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios. Así que Juan nos está dando una idea bíblica de cómo tú y yo podemos guerrear espiritualmente. Lo primero es no decirle sí a todo. Lo segundo es probarlo todo, escudriñarlo todo. La pregunta es, ¿cómo vamos a escudriñar y a probar si no conocemos a Dios? Porque si yo nunca he probado el queso Gouda o ningún queso, tú me traes un queso casero blanco, me dices, esto es queso Gouda, yo me lo puedo creer porque nunca he probado el queso Gouda. Pero si yo he probado el queso Gouda, ¿verdad? En las vacas flacas de mi país, en las vacas gordas en este país, y ahora pruebo el queso Gouda y digo, esto es Gouda. Y es un ejemplo bien básico. Pero ¿cómo vamos a probar si no conocemos a Dios? Entonces, tenemos que nosotros crecer más en el conocimiento y en intimidad con Dios. Y no hablo de un conocimiento docente de estar sentado en un aula, ¿verdad? Aunque también es importante, pero hablo de una intimidad con el Padre, donde tu corazón es compungido cada vez que te sientas a sus pies y cada vez que su palabra retumba en tu oído y en nuestro corazón. Hablo de una intimidad con Dios. Hablo de tú y yo separar tiempo para el Señor y estar en una intimidad con el Padre, estar conociendo su palabra, porque su palabra es inspirada por Dios. Ella es infalible, ¿verdad? Su palabra es perfecta y cómo tú y yo podemos aún estudiarla expositivamente, versículo a versículo, para saber qué nos quiere decir Dios a través del autor. Es interesante la perspectiva de Juan, donde Juan no hace rodeos con la iglesia. Juan no está dando opciones. Juan no está siendo liviano ni flexible. Juan está diciendo, probad todas las cosas, probad todos los espíritus, probad todos los mensajes, probad todo lo que venga a tu vida. Y después nos habla de algo que tú y yo tenemos que crecer en eso más todavía, y es nuestra intimidad. ¿Por qué Él dice probad y no creáis todo? Bueno, porque nos lo dice después. Verso 4, porque vosotros sois hijos de Dios. Ahí está la parte de la identidad. Si quieres marcar en tu Biblia, mi Biblia está llena de marcas de cosas, si quieres poner ahí identidad, eso es lo que yo soy. Dice, ¿por qué ustedes no pueden creer cualquier cosa? Porque ustedes son hijos de Dios. Verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Alabado sea Dios.
mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces te dice ahora, si tú ya estás en Él, si has probado la miel del dulce panal, si has conocido al Señor, si tú has sido salvo, si has vencido victoriosamente al pecado en tu vida, ¿para qué ahora? Ahora te dice, por tanto, tú no perteneces. Tú no perteneces. Aunque estás en Él, no perteneces a Él. Aunque estás caminando en Él, no eres contratado por Él. Aunque estás caminando en Él, no hay una afiliación tuya con Él, porque ese es el mundo. Aunque estás en el mundo, no has sido contratado. Nos contrató el Rey de Reyes y Señor de Señores, para tú y yo vivir ahora una vida que agrada a Él. Que agrada a Él en toda, de la A a la Z. No la casa y un capítulo y un cuarto de la casa. No, Señor, este cuarto no te metas aquí, esta parte es mía, privada. No, Dios te quiere a ti completo. Te quiere completo y completa. Porque nuestra vida necesita ser permeada, invadida por el reino de Dios. Juan, que dice en Juan 17, vamos un momentico a su palabra. Juan capítulo 17, la oración del Señor cuando oró por los discípulos y por nosotros también. Evangelio de Juan capítulo 17 dice, verso 11, ya no estoy en el mundo. Jesús está dando su despedida anticipada. Por supuesto, los discípulos no entienden lo que está orando. Ellos no entienden lo que está orando, como muchas veces tú y yo tampoco entendemos lo que Dios está haciendo. Pero aunque no entendían, se quedaron al lado de Jesús. Así mismo hay cosas en tu vida que no vas a entender en tu caminar cristiano, pero no significa que vayas a rendirte. Permanece. Y Jesús dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció, los odió. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora viene la oración profética, una de las más tocantes del Nuevo Testamento. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, tú y yo tenemos que hacer un aplauso, Señor, esta tarde. Alaba. Hermanos, crecer en su palabra. Exponte a su palabra. Exponte más a su palabra. Y si tienes que escoger 10 minutos de break en tu trabajo, yo te exhorto así encarecidamente: deja los reels y los videos y lee la palabra. Así sea una enseñanza, está bien, buena, doctrina reformada, bíblica, está bien. Es preferible que si tienes 10 minutos de break y puedes leer la Biblia, es preferible lee la palabra antes de escuchar a otra persona. Así sea el mejor mensaje que puedas escuchar. Léela y exponte a ella. Expon tu vida, tus ojos a su lectura. Y tu corazón será tocado por su espíritu y tu mente renovada. Dice después Juan: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahora viene la oración por los Rodríguez, los Martínez, los González, los Pérez, los Guerreros, los Bustamante, no sé qué más, los Sarmientos, los Pinos, ¿verdad? Dice, verso 20, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Alabamos sea Dios, aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, en tiempos tan convulsos como estamos ahora, tiempos tan convulsos con la inmigración, con todas estas regulaciones, todas estas cosas que no voy a entrar en detalle, usted sabe lo que está pasando. No te sientas mal por de dónde vienes. No eres tú quien escogiste venir de donde veniste. Es el Señor. Efesios capítulo 1. Él nos predestinó antes de la creación de este mundo. Él es quien nos creó. Él es quien nos puso donde nos puso. No te sientas avergonzado. Nuestra identidad no tiene que ver con un sistema político o de naciones. Nuestra identidad está en los cielos con el Señor. Y tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Nuestra identidad principal está ahí. Cuidado con querer aparentar algo o con sentirte avergonzado o algo, o por sentirte muy orgulloso de algo que tampoco tiene sentido que te sientas orgulloso. Nuestro orgullo principal es que un día el Señor nos salvó y nos rescató de las tinieblas. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Así que Juan está diciendo, oro por aquellos que vendrán por medio de estos. Y dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y es aquí donde tú y yo podemos conocer si la profecía o si el mensaje o si el consejo o que nos dieron es de Dios o si no es de Dios. ¿Cómo? Conociendo lo que es de Dios. Conociendo a Dios, podemos saber si algo es falso o si no es falso. Así que regreso a Juan, primera de Juan 4, salimos de Juan 17, primera de Juan 4, porque ahora Juan dice algo interesante. Después de hablar de nuestra identidad, verso 4 dice, en la mitad del verso 4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, la forma de tú y yo saber, hermanos, y estar seguros cada día que el que está en ti es mayor y no dejarte impresionar por tu supervisor o por la compañía o por el que te rechazó, o si has hecho 30 aplicaciones y no te han aprobado, tú estás en las manos del Señor. Tú no estás a expensas de una respuesta positiva de alguien que tenga que agradarle. Muchas veces yo sé que el consejo es, aquí tienes que hacer lo que Él diga para que puedas seguir aquí en el trabajo, en la compañía, donde sea. Hermano, mucho cuidado con quién tú y yo decidimos agradar. Mucho cuidado. Es preferible agradar a Dios que a los hombres. Ese pasaje ustedes lo saben. ¿Qué pasó con los apóstoles? Los toman presos y le dicen, miren, no hablen más de este evangelio y los vamos a dejar. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue eso? ¿En qué libro ocurrió? Hechos, ¿verdad? Pedro y Juan, ¿verdad? Ahí Tomás dice, es preferible, mira, todo va a estar bien, y dice, sencillamente, es mejor, es preferible agradar a Dios que a los hombres. Eso no se quedó allá para ellos, eso es un principio. Es un principio eterno. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Amén. Y termino con esto esta tarde. Por eso Juan dice, el que conoce a Dios nos oye. Final del verso 5, en la mitad del verso 5. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Esto no nos da ningún derecho a nosotros a no predicar el evangelio y decir, este no es de Dios, no me va a escuchar, no le hablo. No. Como decía Charles Spurgeon,
como no tenemos el listado de los salvos, hay que predicar el evangelio a cada hombre, a cada mujer y a cada niño. Así que como no lo tenemos, hay que predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Porque qué tal si Dios permite que una Nínive completa se arrepienta. Así que tú y yo nos hace falta predicar el evangelio a todo hombre, mujer y niño. Y dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermano, póngase a tratar de ir para juntos ahora.